ángulo a adición. Y para el problema inicial nos pide pensar en las siguientes demostraciones. En el primer lugar, pensar en cómo demostrar que el coseno de la diferencia de alfa menos beta equivale al coseno de alfa por el coseno de beta más el seno de alfa multiplicado por el seno de beta. De igual manera, la segunda demostración nos dice calcular el seno de la suma de alfa más beta, que esto equivale al seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta. Y para esto podemos utilizar el diagrama que nos presenta el libro en el cual nosotros podemos observar. Ahora entonces pueden ustedes consultar la solución y entonces para poder pensar en esta demostración vamos a dibujar en el plano cartesiano un círculo trigonométrico, es decir, el radio mide 1, es un círculo unitario y vamos a ubicar los puntos P, Q y O. El punto Q forma el ángulo beta, entonces las coordenadas del punto Q van a ser coseno de beta, seno de teta. Y el punto P forma un ángulo alfa, como podemos observar. Entonces las coordenadas de este punto P van a ser coseno de alfa, seno de alfa. Entonces si yo quiero calcular la distancia entre estos dos puntos, el punto P y el punto Q, recordémonos que hemos visto en una clase de la unidad 5 que es el cuadrado de esta distancia equivale al cuadrado de la diferencia de las ordenadas más el cuadrado de las abscisas. En este caso, entonces yo tendría que plantear lo siguiente. La distancia al cuadrado entre estos dos lados va a ser el coseno de alfa menos el coseno de beta al cuadrado y más el seno de alfa menos el seno de beta elevado al cuadrado. Eso es la fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces, para poder continuar, esto es un binomio, puesto que son dos cantidades, y entonces un binomio elevado al cuadrado dice que es el cuadrado de la primera cantidad menos el doble producto de la primera por la segunda cantidad más el cuadrado de la segunda cantidad. Es decir, esta diferencia se va a convertir en un trinomio de la siguiente forma. El primero va a ser el coseno de alfa al cuadrado menos dos veces el coseno de alfa por el coseno de beta más el coseno cuadrado de beta. Y este trinomio es la diferencia primera que tenemos al cuadrado. La segunda entonces sería el cuadrado de la primera cantidad, seno de alfa al cuadrado, menos el doble producto de estos dos, que aquí lo podemos observar, más el seno de este beta al cuadrado, que lo escribimos como seno al cuadrado de beta. Entonces aquí tenemos dos trinomios y observemos que hay algunas expresiones conocidas. Coseno cuadrado más seno cuadrado es la identidad pitagórica y coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta entonces también es otra identidad pitagórica. Entonces las vamos a agrupar porque sabemos que esas se convierten en uno y los términos que no podemos entonces quedan aquí afuera. ¿A cuánto equivale entonces coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa? Es la identidad pitagórica y equivale a 1. También el coseno cuadrado de beta más el seno cuadrado de beta porque estamos hablando del mismo ángulo. Entonces este 1 más este 1 se convierten en 2. Y los términos que han quedado aquí al final pues solo lo bajamos. Entonces vean ustedes que hemos llegado a una expresión que nos permite dar la distancia desde este punto P hasta este punto Q, en ese triángulo que hemos formado. Ahora vamos a hacer una rotación de ese triángulo OPQ, lo vamos a rotar menos B grados porque lo va a hacer a la derecha y entonces este punto Q va a coincidir con la coordenada 0,1 que está aquí sobre el eje X. Entonces este punto P quedaría en la coordenada coseno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta, porque lo hemos rotado a la derecha. Y el punto Q', entonces este quedaría en la coordenada 1,0. Como pueden observar, el triángulo azul nos muestra lo que hemos hecho. Ahora, si yo quiero calcular esta distancia P', Q', entonces tendría que hacer lo siguiente. La resta de las ordenadas, coseno de alfa, coseno del ángulo alfa menos beta, menos 1, porque esa es la ordenada en este punto, más el seno de alfa menos beta, menos 0, porque esa es la x en el valor de y en este punto.
Entonces no podemos restar este valor, ¿ve? Al continuar algebraicamente, entonces aquí tenemos también la diferencia de dos cantidades y al elevarlas al cuadrado se convierte en un trinomio. Cuadrado de la primera cantidad, coseno cuadrado de alfa menos beta, menos el doble producto de esta cantidad, coseno de alfa menos beta por 1. Aquí está escrito. Y el último, pues si está elevado al cuadrado, no podemos más que escribirle el exponente 2 a seno. Entonces en esta expresión podemos distinguir de nuevo la identidad pitagórica. Coseno cuadrado del ángulo alfa menos beta y aquí seno cuadrado del ángulo alfa menos beta. Entonces si lo agrupamos y los demás términos los escribimos a continuación, todos sabemos que esto se convierte en 1 porque es la identidad pitagórica. Y nos quedaría esta expresión, 1 menos 2 veces el coseno de alfa menos beta más 1. Entonces estos términos independientes que no tienen variables se pueden sumar y se van a convertir en 2 menos 2 veces este coseno. Ahora en esta rotación que hemos hecho las distancias se conservan, por lo que la distancia del punto P al punto Q es igual que la distancia del punto P' al punto Q'. Entonces podemos igualar las dos expresiones que hemos obtenido de esta manera, la de la diapositiva anterior y esta que tenemos, y en esta veamos que tenemos un término independiente 2 a cada lado, que lo podemos eliminar, sería como restar 2 a cada lado de la ecuación. Entonces nos quedaría de esta forma. Y en este caso veamos que tenemos como factor común este menos 2, aquí falta un paréntesis, y entonces al eliminar ese menos 2, que sería equivalente a dividir entre menos 2, entonces nos queda la expresión que el coseno de la diferencia de dos ángulos va a ser igual aquí a la derecha, el seno de alfa por el seno de beta más el coseno de alfa por el coseno de beta. Veamos que es una fórmula bastante fácil de recordar. En los primeros dos, los dos senos de los ángulos se están multiplicando y en el siguiente término de la suma, los dos cosenos de los ángulos se están multiplicando. Entonces, esta fórmula nos va a servir para hacer otras demostraciones, como ustedes lo harán en los ejercicios de esta clase. La segunda que nos piden demostrar es que el seno de una suma equivale al seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Entonces, para esto vamos a recordar dos cosas. Que el seno de un ángulo equivale al coseno del complemento. Esto lo vimos en la clase 1.1 de esta unidad. Y también que el coseno de un ángulo equivale al seno de su complemento, es decir, de lo que falta para llegar a 90 grados. Entonces el seno de una suma lo puedo escribir como el coseno del complemento, 90 menos esa suma. Pero este 90 menos alfa lo podemos sacar de esa suma, resta, y entonces me va a quedar el coseno de 90 menos alfa menos beta. Entonces, el coseno de esta diferencia ya lo podemos calcular de acuerdo a la fórmula anterior. Dijimos que era el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Ahora acabamos de decir que el coseno del complemento equivale al seno de este ángulo. Entonces esto lo podemos escribir como el seno de alfa. Y el seno de este complemento lo podemos escribir como el coseno de este ángulo. Entonces la fórmula nos quedaría de esta manera, en la cual el seno de esta suma equivale a esta expresión que hemos tenido, seno de alfa por el coseno de beta, más el coseno de alfa por el seno de beta. Veamos que podríamos jugar si nos pidieran hacer otra demostración con los signos del ángulo que ya tenemos en las clases anteriores. Así en conclusión podemos decir de que podemos satisfacer las siguientes identidades. Ya hicimos la del seno de la suma de dos ángulos y también de igual manera se podría demostrar sumando este ángulo negativo que el seno de la diferencia de dos ángulos equivale al seno de alfa por el coseno de beta menos, este menos es una demostración que ustedes van a hacer en los ejercicios, el coseno de alfa por el seno de beta. También podemos decir que el coseno de la suma de dos ángulos es el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Y la diferencia del coseno de una diferencia, perdón, va a ser el coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primer ángulo alfa
por el seno del segundo ángulo, que sería beta. De igual manera, se satisfacen las siguientes identidades para la función tangente. Tangente de la suma de dos ángulos es tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos el producto tangente de alfa menos por tangente de beta. La última identidad es la tangente de la diferencia. Esto es el cociente numerador tangente de alfa menos beta, tangente de beta, y en el denominador 1 más el producto tangente de alfa por la tangente de beta. Estas identidades nos van a servir más adelante en otros contenidos, así es que es útil que nosotros lo conozcamos. Ahora entonces que ya conocemos estas fórmulas, en los ejercicios les pide hacer las demostraciones